Buenas tardes, alumnos y alumnas. Soy el docente Guillermo Crisconio y en el día de hoy vamos a desarrollar el tema asignado, que es pre- y posoperatorio normal. Para comenzar con el desarrollo del mismo, es importante conocer a qué llamamos preoperatorio. Bien, como ustedes están viendo en la imagen, lo vamos a definir como el periodo de tiempo que transcurre desde que tomamos la determinación de intervenir quirúrgicamente a un paciente hasta que él mismo se realiza. Este periodo de tiempo sirve para evaluar y preparar al paciente para la operación. En la evaluación preoperatoria debemos estimar el riesgo operatorio. Para el mismo vamos a tener en cuenta el estado clínico del paciente y la magnitud de la operación, que junto a la experiencia del equipo quirúrgico, la anestesia a emplear y el medio asistencial en el cual se va a llevar a cabo la cirugía, nos va a dar una orientación o conocer qué probabilidad hay de que aparezcan resultados adversos, las enfermedades o muerte como consecuencia de la operación. También es importante en esta etapa el manejo y la prevención de posibles complicaciones, como así también preparar psicológicamente al paciente. En la etapa preoperatoria son fundamentales tanto el interrogatorio como el examen físico cuidadoso. Durante el interrogatorio debemos conocer los antecedentes heredofamiliares del paciente, como así también los antecedentes personales, conocer hábitos que puedan incrementar el riesgo quirúrgico, qué medicación recibe el paciente, si tiene alergia a determinados fármacos, conocer enfermedades crónicas conocidas por el paciente y que nos manifiesten durante el mismo, como así también, junto al examen físico, diagnosticar enfermedades no conocidas. También, durante el interrogatorio, es importante conocer la edad del paciente, el sexo, si hay presencia de enfermedades sistémicas, descartar la presencia de HIV, hepatitis viral, embarazo en mujeres en edad fértil, como así también la administración de drogas terapéuticas o el estado nutricional del mismo. El examen físico, como dijimos anteriormente, junto con el interrogatorio, son pilares fundamentales en la etapa preoperatoria. Durante el mismo vamos a realizar una evaluación del aparato cardiovascular del paciente, como así también una evaluación de la función respiratoria, renal, como del estado nutricional del paciente, principalmente para orientarnos frente a qué paciente estamos por intervenir quirúrgicamente. Es importante conocer el estado físico del paciente, si estamos frente a un paciente sano, normal, o un paciente con una enfermedad sistémica leve, o una enfermedad sistémica severa con limitación funcional, o frente a un paciente con una enfermedad sistémica incapacitante con riesgo de vida, o en un estadio mucho más avanzado un paciente con un riesgo potencial de muerte. Es importante conocer el estado físico del paciente, principalmente para pensar en qué estudio complementario vamos a solicitar antes de intervenirlo quirúrgicamente, basado en el interrogatorio y en el examen físico, como mencioné previamente. La evaluación del estado nutricional del paciente es importante en la etapa preoperatoria, principalmente por dos razones. En primer lugar, porque una desnutrición calórico-proteica
está asociado a un retraso de la cicatrización, un aumento de infecciones, mayor mortalidad y prolongación de la estadía hospitalaria. Como así también sabemos que el acto quirúrgico va a producir en el paciente una anorexia posoperatoria, como así también un balance nitrogenado negativo. Por lo tanto, debemos conocer el estado nutricional del mismo para evitar principalmente complicaciones en el periodo posoperatorio que vamos a explicar más adelante. En la evaluación del riesgo cardíaco vamos a evaluar principalmente la presencia de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, arritmias, trastornos de la conducción o hipertensión arterial. La hipertensión mal controlada con cifras diastólicas mayores de 110 milímetros de mercurio predisponen al paciente a una inestabilidad hemodinámica principalmente en dos periodos, en la inducción o en la recuperación anestésica. En relación a las arritmias, los pacientes con extrasístoles supraventriculares no parecerían tener mayor riesgo quirúrgico. Sí es importante conocer y descartar principalmente que el paciente no tenga una fibrilación auricular, ya que esta con menos de un año de evolución tienen mayor riesgo en el posoperatorio y generalmente van a requerir de una cardioversión previa. En relación a la cardiopatía isquémica debemos descartar si el paciente no tiene una angina de pecho o ha tenido un infarto de miocardio o ha sido revascularizado en los últimos años. En relación a la angina de pecho, es importante conocer si esta es una angina de pecho estable y con buena capacidad funcional, que en este caso el paciente puede ser intervenido quirúrgicamente sin medicación previa. Ahora, si estamos frente a una angina inestable y no puede ser operado, va a requerir previamente de ser estabilizado previamente con drogas endovenosas. En relación a las valvulopatías, en esta la más frecuente es la estenosis aórtica, principalmente en pacientes ancianos, y acá tenemos que conocer si es sintomática o no, y la función ventricular, si está conservada o no. En relación a la insuficiencia aórtica, el riesgo se relaciona principalmente con la capacidad ventricular izquierda. En la evaluación respiratoria, principalmente va a estar orientada a la detección e identificación de aquellos pacientes que nosotros previamente pensamos que potencialmente puedan tener complicaciones pulmonares en el posoperatorio. Para ello es importante la identificación de factores de riesgo, ya sean pulmonares como no pulmonares. Dentro de los primeros vamos a tener aquellos pacientes portadores de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma bronquial, o aquellos pacientes con un hábito tabáquico muy importante. Dentro de los segundos, de los no pulmonares, vamos a tener en cuenta si estamos frente a una cirugía torácica, una cirugía de abdomen superior, como así también aquellas cirugías que demanden un periodo prolongado de anestesia, la obesidad y la edad del paciente. Durante el mismo vamos a considerar como estudios complementarios la realización de radiografía de tórax
como así también evaluación de la función pulmonar y eventualmente la determinación de gases en sangre cuando estamos frente a un paciente con funciones pulmonares disminuidas. Van a ser importante la detección de gases en sangre. Los pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica, al tener una disminución de la función glomerular, van a evidenciar complicaciones en el posoperatorio. Dentro de las mismas tenemos un aumento del número de infecciones debido a la desnutrición que estos pacientes evidencian en forma concomitante, hay alteraciones inmunológicas y la incapacidad de regular los líquidos y electrolitos y de excretar productos nitrogenados, como así también hay un déficit de la cicatrización normal de las heridas. Por consiguiente, el conocimiento preoperatorio del filtrado glomerular del paciente y su preservación en el posoperatorio es importante para evitar un aumento de los riesgos, importantes principalmente para el pronóstico de estos pacientes. En los pacientes con alteraciones hepáticas, ya sea en aquellos pacientes con cirrosis alcohólica o de otro tipo, hepatitis viral crónica, pacientes dislipémicos con estatosis grasa, pacientes obesos, pacientes con lesiones de vías biliares, como colangitis, estrecheces o neoplasias que presentan colestasis, aparte de los estudios convencionales del posoperatorio, es necesario realizar una serie de pruebas de laboratorio para estudiar la suficiencia hepática y sus posibles alteraciones, como así también su corrección en esta etapa preoperatoria. Dentro de las mismas tenemos el dosaje de bilirrubinemia, transaminasas, fosfatasa alcalina, gamma GT, albúmina, proteínas y concentración de proteínas. La hiperbilirrubinemia, principalmente cifras mayores de 5 miligramos por ciento, indican mal pronóstico en pacientes cirróticos y en las hepatopatías crónicas, principalmente de origen inflamatorio. En relación a las transaminasas, tanto la TGP como la TGO indican lesión, o sea, que son enzimas intracelulares que se liberan cuando hay una lesión del hepatocito. O sea, indican un daño a nivel del hepatocito. En relación a la fosfatasa alcalina, es una enzima que en caso de obstrucción se eleva su producción, pasa al suero generando cantidades elevadas. O sea, nos da un parámetro de la colestasis. En relación a la albúmina sérica, es una enzima que es producida por el hígado en su totalidad y tiene una vida media corta de aproximadamente 7 días. Su descenso va a significar una disminución en su producción o un aumento en la eliminación, por ejemplo, por causa renal. En los enfermos hepáticos crónicos, el descenso en las cifras de albuminemia es un indicador valiosísimo de la gravedad de la hepatopatía. Con relación a la concentración de protrombina, un aumento en el tiempo de protrombina va a significar una alteración importante de la función hepática, específicamente cuando ésta no es corregida por el agregado de vitamina K parenteral, como ocurre habitualmente en las colestasis. Por lo tanto, esta se va a tratar con el agregado de vitamina K en dosis de 10 miligramos día durante 3 días. Para conocer la suficiencia hepática es importante tener en cuenta ciertos parámetros como el dosaje de bilirrubina, la seroalbúmina, la presencia de ascitis, la presencia de trastornos neurológicos y el estado nutricional del paciente,
ya que en casos de una hiperbilirrubinemia, principalmente mayor de 3 miligramos por ciento, una ceroalbúmina menor de 3 gramos por ciento, una importante presencia de ascitis o trastornos neurológicos graves con un estado nutricional malo, hay una tendencia a no operar estos pacientes cirróticos por la hepatopatía que presentan y los riesgos graves que una cirugía puede llegar a presentar en este tipo de pacientes. La presencia de ascitis en pacientes cirróticos o con otras causas de hipertensión portal se pueden manifestar con la presencia de ascitis y es un potencial elevador de la gravedad de la cirugía. La profilaxis de la trombosis venosa profunda y de su complicación, el tromboembolismo pulmonar, es muy importante en el periodo preoperatorio, principalmente dado a través de su tratamiento farmacológico, a través de la heparina no fraccionada o de la heparina de bajo peso molecular y del uso de venda elástica o de medias de compresión. Esta profilaxis principalmente va a estar orientado al grupo de alto riesgo o a aquellos pacientes con muy alto riesgo, principalmente pacientes mayores de 40 años, con alguno de los siguientes factores de riesgo: pacientes con varices, con obesidad, pacientes inmovilizados, pacientes con administración de estrógenos o pacientes portadores de trombofilia, como así también en cirugías de ortopedia, pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente en cirugías pelvianas, malignas, cirugías abdominal o traumatológica de los miembros inferiores. En la etapa preoperatoria es sumamente importante el complemento del interrogatorio y del examen físico con los estudios prequirúrgicos. Cuando consideramos los estudios complementarios, los parámetros de evaluación van a ser la sensibilidad, la especificidad, la incidencia, la prevalencia y el valor predictivo de los mismos. Dentro de los estudios complementarios que normalmente vamos a solicitar antes de intervenir quirúrgicamente un paciente, vamos a tener la RX de tórax, un electrocardiograma, laboratorio de sangre, una hemostasia grupo y factor y un test de embarazo. La RX de tórax no a todos los pacientes se los pedimos, se los vamos a solicitar a aquellos pacientes mayores de 60 años, pacientes con anormalidades torácicas en el interrogatorio o en el examen físico. Vamos a solicitar una RX de tórax con necesidad diagnóstica o en aquellos pacientes con patología maligna o aquellos pacientes que van a ser intervenidos con cirugía torácica. El electrocardiograma se lo vamos a pedir a aquellos pacientes varones mayores de 40 años o mujeres mayores de 55 años, pacientes con presencia de enfermedades sistémicas o pacientes que toman medicación cardiotóxica. Dentro del laboratorio de sangre vamos a solicitar un hemograma completo, un dosaje de hemoglobina, dosaje de glucemia y vamos a evaluar la función renal con la solicitud de creatinina y urea en sangre. Vamos a pedir también una hemostasia completa con grupo y factor y un test de embarazo en todas las mujeres en edad fértil. El posoperatorio, como ustedes están viendo en la imagen, lo podemos definir como el período comprendido entre el fin del acto quirúrgico
y la recuperación total de la salud. Hay autores que lo consideran el posoperatorio cuando el paciente es dado de alta. Otros también como 30 días después del acto quirúrgico de no mediar complicaciones. En este periodo se desarrollan una serie de acciones tendientes a controlar y tratar de evitar las complicaciones que pueden alterar el normal desarrollo de la evolución postquirúrgica del paciente. En un posoperatorio normal existen una serie de mecanismos neurohormonales de adaptación a la agresión quirúrgica. Dentro de estos mecanismos vamos a encontrar 4 fases, que son la adrenérgico-corticoidea, una segunda fase del retiro corticoideo o de estabilización, una tercera fase o anabólica y por último una cuarta fase o de recuperación del peso. La primera fase o etapa adrenérgico-corticoidea va del primero al tercer día del posoperatorio. Durante esta etapa existe liberación de catecolaminas por las glándulas suprarrenales, las que actúan sobre la hipófisis liberando ACTH y ADH. Clínicamente vamos a encontrar en el paciente taquicardia, ligera hipertensión sistólica, retención de sodio, un balance negativo del nitrógeno y potasio, una hipertermia leve y oliguria. En la segunda fase o fase de estabilización es el periodo en el que el enfermo se normaliza. Ocurre entre el tercero y el séptimo día y suele durar 1 o 2 días. Generalmente vamos a encontrar acá que va a desaparecer la palidez y la sudoración del paciente postquirúrgico, aumenta la diuresis y la eliminación del sodio, disminuye la eliminación urinaria del nitrógeno. La tercera fase o anabólica es cuando el paciente sale del punto crítico, entra en una etapa de plena recuperación por acción mineralocorticoidea y anabólica. Es una etapa de balance positivo del nitrógeno y se acompaña de recuperación del tono y de la fuerza muscular. Dura entre 2 y 3 semanas. En la fase 4 y última, el paciente continúa su recuperación, aumenta su peso y recupera el peso perdido, pero debido a la acumulación de grasa. Esta etapa varía entre semanas o meses, que depende del tipo de agresión quirúrgica sufrida y de la pérdida de nitrógeno y de grasa que hubo en la misma. Finalizado el acto quirúrgico, el cirujano debe continuar con una vigilancia cuidadosa del paciente de manera tal que puedan detectarse posibles desviaciones del curso normal del posoperatorio esperado. Dentro de estos controles vamos a realizar un control cardiovascular, un control de la diuresis, un control de la función respiratoria, control del sensorio, un control térmico, un control del dolor, del hilio postquirúrgico, de la posición y decúbito, el cuidado de las heridas, de los drenajes y ostomías, si hubiera en la cirugía, reposición de líquidos y electrolitos, un tratamiento antibiótico, la movilización y la deambulación y la prevención de la trombosis venosa profunda y del tromboembolismo pulmonar. Dentro de los controles cardiovasculares vamos a hacer un control del pulso, el cual lo vamos a encontrar ligeramente taquicárdico en las primeras horas postquirúrgicas, pero si luego de su recuperación hay un aumento en su frecuencia, nos va a dar una señal que indica una complicación de tipo hemodinámica o infecciosa.
vamos a hacer un control de la tensión arterial, que denota una falla de adecuación de los mecanismos compensadores, ya sea por su pérdida excesiva o persistente de sangre o por falta de reposición adecuada de líquidos. También vamos a hacer un control de la presión venosa central en caso de tener un catéter central colocado. La medición de la presión venosa central, cuyos valores normales se encuentran entre 8 y 12 centímetros de agua, nos ayuda para la reposición de líquidos cuando es baja o para el control del fallo de bomba cardíaca cuando la misma se eleva. Los controles respiratorios se realizan sobre el ritmo respiratorio, su frecuencia y su profundidad, como así también observar la coloración de piel y de las mucosas para advertir falta de oxigenación periférica. La alteración de la ventilación complica el curso del posoperatorio y es provocada frecuentemente por secreciones, depresiones medicamentosas o aspiración hacia la tráquea del contenido gástrico regurgitado. En el posoperatorio es importante el control de la diuresis. Si bien hay una tendencia en los primeros días a una presencia de oliguria, una reposición adecuada de líquido permite una diuresis horaria de entre 50 y 60 centímetros cúbicos de orina. Es importante la detección de una oligoanuria franca o si estamos frente a una presencia de una retención con globo vesical, lo cual va a requerir la colocación de una sonda vesical. El control del sensorio es muy importante en el paciente posquirúrgico. Sabemos que la conciencia y las funciones sensoriales retornan en forma paulatina luego de la recuperación anestésica. Por lo tanto, hay que cuidar al paciente de los cuadros de confusión mental o de excitación psicomotriz que pueden producir daños corporales importantes, como pueden ser caídas de la cama o arrancarse las sondas y los drenajes que pueden producir complicaciones futuras muy importantes. En relación al registro térmico, debemos llevar un registro con varias tomas diarias de la temperatura corporal. Si hay dudas, es preferible el registro rectal. La presencia de hipertermia luego de varios días del acto quirúrgico nos debe hacer sospechar la presencia de un foco infeccioso y por lo tanto estudiar al paciente para descartar el mismo. Es indispensable calmar el dolor desde el posoperatorio inmediato. El paciente va a evidenciar al despertar de la anestesia un dolor en la zona de la herida quirúrgica, en la zona operatoria o también en ubicaciones distantes, el dolor reflejo. Por lo tanto, el uso criterioso de analgésico va a permitir tranquilizar al paciente. Hay que evitar el uso de opiáceos, ya que pueden producir depresión central y provocar depresión respiratoria. Al paciente hay que abrigarlo cuando sale de la sala operatoria en decúbito dorsal y luego es preferible mantener su tórax erguido para facilitar los movimientos respiratorios y mantener una dinámica ventilatoria adecuada, como así también la movilización de los miembros inferiores con la flexoextensión del pie sobre la pierna y de las rodillas para evitar principalmente los cuadros de trombosis venosa profunda. El ilio es normal en los 2 o 3 primeros días postquirúrgico. En caso de persistir el mismo, si bien hay una tendencia
a evitar la colocación de sonda nasogástrica, hay situaciones que permiten su colocación. Dichas situaciones son la presencia de vómitos importantes y reiterados, una distensión abdominal considerable, la persistencia del hilio más allá de los 2 o 3 días mencionados, la ausencia de ruidos intestinales propulsivos luego del segundo o tercer día postquirúrgico. El control de la herida quirúrgica debe ser realizada por el cirujano, quien está en conocimiento del estado en que quedó la herida al terminar la cirugía. Cualquier cambio en la coloración o la salida de líquidos a través de la herida alertará al cirujano sobre la posibilidad de una complicación, como por ejemplo una hemorragia, infección de la herida quirúrgica o una evisceración. En relación a la curación que se le debe realizar en forma diaria, en la misma se utilizan antisépticos en la zona quirúrgica y luego se debe cubrir con gasa. Se puede dejar descubierta luego de las 48 o 72 horas si las condiciones higiénicas del ambiente son las adecuadas. Es importante el control de los drenajes y las ostomías en el posoperatorio. Los drenajes nos van a permitir detectar una fuga anastomótica o un débito exagerado de sangre por un drenaje, lo cual advertiría sobre la existencia de una hemorragia interna. Si bien se pueden los mismos tapar con coágulos o con fibrina en las primeras 24 horas, cuando un drenaje trabaja bien, sirve para detectar una complicación. La ausencia de débito en el mismo no la descarta. En relación a las ostomías, debemos controlar su color, su vitalidad y su funcionamiento. En el posoperatorio es necesario aportar la cantidad de agua y electrolitos necesarios para el organismo a fin de cubrir los requerimientos básicos, las pérdidas por sondas y drenajes y la corrección del déficit que podría traer el paciente por el estado patológico que motivó la intervención. El tratamiento antibiótico se va a llevar a cabo en la inducción anestésica, principalmente en aquellas operaciones limpias y no contaminadas ni sucias, como así también en los procesos sépticos, dados principalmente por peritonitis generalizadas, en especial las fecales, en obstrucciones intestinales, en procesos sépticos o drenaje de colecciones purulentas. Se van a utilizar antibióticos en forma empírica en el comienzo y luego se van a utilizar la antibiótico-terapia correspondiente de acuerdo al antibiograma de los gérmenes rescatados por cultivos. Pasadas las primeras horas del posoperatorio y recuperada la conciencia, el paciente es invitado a movilizar sus miembros, especialmente los miembros inferiores. La flexión intermitente de las piernas sobre los muslos favorece el retorno venoso y disminuye la posibilidad de tromboembolia. También se lo invita a mantenerse semisentado y cambiar de decúbito. Si el paciente no necesita hidratación parenteral y el tipo de intervención lo permite, cuando el paciente no está fracturado, se lo invita a una deambulación precoz.